Buen día. Hoy otro podcast de actualidad médica. Comentaremos los resultados de los análisis multivariados de las cohortes de incepción ERAS y ERAN en la evaluación de la asociación del tratamiento con metotrexate a enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. El metotrexato está establecido como la piedra angular del tratamiento de la artritis reumatoide. No solo este suprime la sinovitis y evita el daño articular, también ha demostrado efectos positivos sobre enfermedad cardiovascular y expectativa de vida. La neumonía por hipersensibilidad es un efecto raro del mismo, descrito en un 0.43% de las personas que lo utilizan y generalmente tiene una presentación subaguda y con una progresión de síntomas característicos durante días a semanas. Esto generalmente ocurre de forma temprana, principalmente en el primer año de tratamiento, pero ha sido reportado hasta 3 años después del inicio. Por esta asociación ha existido una preocupación en la práctica clínica de que el metotrexate pueda estar asociado o exacerbar la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide y que pueda llevar a que esto no sea ofrecido a pacientes con esta complicación o incluso retirado si se detecta la enfermedad pulmonar intersticial. La enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide es una complicación poco frecuente, con una alteración clínicamente significativa en un 5% de los pacientes, pero detectándose por TACAR hasta en un 33% o más. La mediana de supervivencia de esta complicación es aproximadamente 3 años y contribuye al exceso en mortalidad de la enfermedad. El metotrexate está contraindicado en pacientes con una reserva respiratoria insuficiente para sobrevivir una neumonía por hipersensibilidad. Hay falta de evidencia que evite el inicio de este para personas con enfermedad respiratoria leve, teniendo en cuenta sus efectos positivos. La evidencia de enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide, causada o empeorada por metotrexate, es mínima. Los metaanálisis de los estudios aleatorizados han reportado un aumento del riesgo de eventos respiratorios adversos e infección respiratoria, pero no de muerte por enfermedad pulmonar intersticial o eventos infecciosos no respiratorios, con seguimiento hasta por 104 semanas. Análisis de seguimiento por periodos cortos en pacientes seleccionados para estudios aleatorizados dan cierta tranquilidad sobre la seguridad del metotrexate. En cohortes, comparando pacientes con y sin uso de metotrexate, no se ha detectado influencia del uso del mismo sobre las pruebas de función pulmonar a 2 años de seguimiento, aún en los subanálisis de los que tenían fibrosis pulmonar subclínica por tomografía computarizada de alta resolución. En este artículo se reporta la asociación de exposición a metotrexate y otras características demográficas y específicas de la artritis reumatoide con casos incidentes de enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide en 2 cohortes de incepción multicéntricas, la Early Rheumatoid Arthritis Study, o ERAS, y la Early Rheumatoid Arthritis Network, o ERAN, con reclutamiento desde 1986 hasta 2012, con seguimiento hasta por 25 años. ERAS reclutó 1.465 pacientes con artritis reumatoide de menos de 2 años de duración y sin exposición previa a DMARDs sintéticos. ERAN reclutó 1.236 pacientes con artritis reumatoide de menos de 3 años de duración. Ambos reclutaron pacientes en Gran Bretaña. Para ambas cohortes se capturaron datos desde la consulta de base, a los 3, a los 6, a los 12 meses y luego de forma anual hasta la conclusión del seguimiento. El 70% de los pacientes cumplían criterios de clasificación de artritis reumatoide al ingreso del seguimiento y el 96% los cumplieron a la última visita. Los pacientes que se reclasificaban como una patología diferente a artritis reumatoide se excluían del estudio. Los investigadores utilizaron el uso de metotrexate y el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide como la exposición primaria y la medida de desenlace primaria, respectivamente. Los desenlaces secundarios fueron la asociación con factores demográficos, comorbilidades y factores específicos de la artritis reumatoide en el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial asociada a AR. También calcularon la asociación de la exposición a metotrexate en tiempo al diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial por AR. El diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial secundario a artritis reumatoide se realizó según práctica estándar con confirmación a través de pruebas de función pulmonar, radiografías y TACAR. Como la presentación de la misma es insidiosa, establecer un momento de inicio
fue difícil y tomaron un enfoque pragmático. Si se detectaba el ingreso, se consideraba sincrónica con el inicio de la enfermedad. En total fueron 25 pacientes con esta condición. Cuando se detectaba posteriormente al ingreso, se tomaba la fecha de inicio como el momento de registro de la complicación e hicieron ajustes dependiendo de en qué momento se había hecho el diagnóstico de la complicación, si el paciente había tenido muerte durante el seguimiento. Las características demográficas fueron similares para ambas cohortes. A la evaluación basal, 25 pacientes, que representaban el 24.7% de todo el grupo de enfermedad pulmonar intersticial, tenían enfermedad pulmonar intersticial asociada a R. Esto representaba una incidencia al diagnóstico de 4.2% para la cohorte ERAS y 3.2% para la cohorte ERAN. De 1.578 pacientes expuestos a metotrexate, 2.5% tuvieron diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial. De los 1.114 pacientes que no tuvieron exposición a metotrexate, un 4.8% tuvieron diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial. La dosis media de metotrexate fue 12.5 miligramos por semana, pero hubo un aumento de la dosis utilizada a través del tiempo, reflejando cambios en la práctica clínica. La terapia combinada con DMARD sintéticos más frecuente fue metotrexate en combinación con sulfasalacina e hidroxicloroquina, metotrexate en combinación con sulfasalacina y metotrexate en combinación con hidroxicloroquina. Entre los pacientes que desarrollaron enfermedad pulmonar intersticial luego de exposición a DMARD sintéticos, que en total fueron 67, no se encontró asociación entre el metotrexate y la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide, con un OR de 0.85 y un intervalo de confianza de 0.49 a 1.49, con una tendencia que no fue estadísticamente significativa. En los análisis univariados, el sexo masculino, el factor reumatoide positivo, antecedente de tabaquismo, los nódulos reumatoides, una mayor edad al diagnóstico y la velocidad de sedimentación estuvieron asociados al desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial. En análisis extendidos, incluyendo pacientes con enfermedad pulmonar intersticial presente desde el diagnóstico, en total 92 pacientes, la exposición a metotrexate estaba asociada a una reducción significativa para enfermedad pulmonar intersticial incidente por artritis reumatoide, con un OR de 0.48 y un intervalo de confianza que iba de 0.3 a 0.79. Además, también se asociaba a un mayor tiempo al diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial, con un OR de 0.4, un intervalo de confianza que iba de 0.2 a 0.7 y en ambos casos la P era menor a 0.05. Otras características clínicas independientes asociadas a enfermedad pulmonar intersticial eran la mayor edad al diagnóstico, con una P menor de 0.01, la historia de tabaquismo, con una P menor de 0.03, los nódulos reumatoides, con una P menor a 0.029, y mayor tiempo desde el primer síntoma y la primera visita a la consulta ambulatoria. En conclusión, estos datos sugieren que la exposición a metotrexato no aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide y pareciera que su uso no causa deterioro de la misma. ¿Qué comentarios podemos hacer de este artículo? Primero, es que la incidencia de enfermedad pulmonar intersticial en este reporte es similar a otras cohortes. Las discrepancias que puedan haber con algunos otros hallazgos de otros artículos pueden depender del método de detección utilizado y si se tuvieron en cuenta pacientes asintomáticos. Los datos de los análisis multivariados apoyan hallazgos de otros estudios, donde la enfermedad pulmonar intersticial se asociaba también a mayor edad, tabaquismo, factor reumatoide, sexo masculino, nódulos reumatoides y los reactantes de fase aguda. Como segundo punto, es interesante los hallazgos sobre el metotrexate, ya que apoyan lo que ya se conoce de cohortes más pequeñas y de grupos con artritis reumatoide establecida. El mayor tiempo a la consulta desde los inicios de los síntomas como un factor asociado a enfermedad pulmonar intersticial apoyan los conceptos de ventana de oportunidad y el impacto benéfico del tratamiento oportuno con DMARD sintéticos. Estos hallazgos refutan el no uso o retiro de metotrexate en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide, siempre y cuando no sea una neumonitis por hipersensibilidad. Estos hallazgos refutan el no uso o retiro de metotrexate en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide, apoyan el inicio rápido de metotrexate y dejan la hipótesis de un posible efecto protector
del metotrexate ante la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. Si el efecto protector es directamente por el metotrexate o si es por la introducción temprana de tratamiento, independiente de cuál sea el fármaco, no es posible determinarlo con estos datos. Los esperamos en próximos podcasts de Actualidad Médica.